Bueno, yo quiero hablar de la siguiente invitada, que es una persona a la cual yo le tengo ya muchísimo cariño, porque ya no sé si lleva conmigo 2 o 3, no sé si lleva 2 o 3. Esta es la tercera. Mercedes, tú has batido el récord, hija, tú has batido. Vamos a darle un aplauso muy grande a Mercedes Iglesias, vamos. 3 ya, Mercedes. Bueno, ella lleva 3 y por algo será, ¿eh? Yo siempre digo que yo no soy la que elijo. Ustedes los que me conocéis lo sabéis, ¿eh? Que quien elige es nuestro amigo. Pero es verdad. Y resulta de que Mercedes, pues fíjate, hace un tiempecito ya que la conozco y ya la conozco en toda la faceta, más o menos. Es madre, tiene hijos, pero sobre todo tiene un corazón maravilloso, muy humano. Y cuando habla llega al corazón. Y sobre todo lo que más me gusta de ella, ¿sabéis qué es? Que muchas veces, igual que con el baile, nos hace falta, ¿qué? Despertarnos, porque hay que ver cómo estamos de dormidos. Y fíjate, ella no sé qué dice, liderar desde el ser presencial y gestión emocional. Qué verdad, ¿eh? Porque hay que ver lo que son las emociones, hay que ver lo dormidos que estamos muchas veces y nos hace falta que alguien venga como Mercedes y nos haga ¡pum! Y hagamos nosotros, anda. Y esto llevo yo no sé cuánto tiempo ahí pensando que me pasaba y resulta que Mercedes en un momento me ha hecho clic. Bueno, pues yo no me enrollo más porque hoy tenemos una tarde bastante buena, muy bonita. Lo que sí quiero invitar a toda la gente que están en sus casas, por favor, que está la tarde ya muy bonita, ya salía hasta el sol, venirse para acá a Plaza de Armas, por favor, que todavía nos quedan algunas sillas y que bueno, que todos podéis venir y todos podéis entrar y sobre todo los stands que los tenemos llenos, gracias a Dios, y que estoy muy contenta. Y Mercedes, vamos a empezar ya, cuando tú quieras. Vámonos. Venga, es verdad. Bueno, de nada, gracias a todos los que estáis aquí de alguna forma, especialmente a los que venís especialmente por mí. Muchísimas gracias a todos. Y, por supuesto, quiero hablar desde algo que creo que nos hace mucha falta a todos, si esto se coloca aquí la presentación, que es... No, esta no es... Ahora, vale. Como veis, aquí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Esto lo he utilizado yo para un networking de empresarios. ¿Por qué quiero hablar de esto de otra forma? Porque quiero que entendamos que algo como es el liderazgo no es algo que se lleve solo a la empresa, aunque en la empresa también haga falta. Es algo que nos hace falta a cada una de las personas que estamos vivos, porque si no somos capaces de liderarnos, difícilmente podemos llegar a llevar una vida en coherencia con ese protagonismo. Y para eso quiero hablar de algo que es muy sencillo de comprender. Por eso me voy a saltar... Ah, no, es que no está la nueva. Quiero hablar de algo muy sencillo de lo que es el nuevo liderazgo. Que el nuevo liderazgo no se trata de ser perfectos, no se trata de ser jefes, no se trata de ser nada más que ser seres humanos. Que parece que es muy sencillo, había una diapositiva que hablaba de esto, pero no sé dónde está. Ese ser humano, que siempre hablamos de él, pero que muchas veces no sabemos en qué consiste. Y eso es lo que quiero que hoy comprendamos, que a través de un camino simple podemos llegar a algo que aparentemente nos parece tan complejo, que es ser capaz de ser yo mismo, ser capaz de dirigir una empresa o dirigir una familia o dirigir un proyecto, ser capaz de llevar a término cualquier hecho que me proponga. Y obviamente siempre hay un punto base en todo esto. No se puede hacer solamente desde el esfuerzo, porque entonces nunca va a salir bien. Lo que tenemos que liderarlos es desde esa esencia de ser humano, que espero que de la forma más sencilla que pueda, ¿vale? Aunque no tenga la diapositiva, podamos llegar a entenderlo. Entonces, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser líder de un humano? ¿Vale? Pues aunque esto lo hablo tanto a empresarios como a personas en distintos ambientes, aquí quiero darle un toque un poquito más trascendente, pero sin olvidar que ser humano no es solo la esencia de la que aquí hablamos, ¿vale? De que somos almas encarnadas con misiones de vida. Somos, obviamente, también con propósito, con la vibración, atracción y todo eso que, obviamente, y aquí con más claridad se tiene que exponer. Pero yo quiero ir a la sencillez de ser humano. Y para eso simplemente tenemos que ver que el ser
como su propio nombre indica, es un verbo que significa presencia. Ser es porque estoy presente, se me ve un brazo, una pierna, se me ve todo lo que se me ve aquí y lo que no se me ve, hígado, riñones, en fin, que está todo en su lugar, por lo menos creo que sí. Entonces, esa esencia del ser, es decir, existo, tengo una presencia, ya me lleva a un punto básico de ese liderazgo. Si por lo tanto existo y tengo una presencia, tengo una responsabilidad en esa presencia, ocupo un espacio, ocupo una posición en mi trabajo, ocupo un lugar en mi vida, en la faceta que sea. Por lo tanto, existir lleva de la mano consigo una responsabilidad, ¿vale? Una responsabilidad que obviamente la podemos ver desde el punto de vista más profundo, una responsabilidad de conectar con mi esencia, responsabilidad de buscar una coherencia interior o de buscar mi maestría, pero también la responsabilidad es ocuparme de la única cosa que venimos a ser, felices, cosa que no hacemos. Y por lo tanto, la responsabilidad tenemos que tenerla hacia esa consecución, no hacia tratar de ser perfecto y llegar a liderar mi propio negocio, si no soy responsable de mi propia existencia. Entonces, desde esa sencillez ya tenemos claro que ser líder simplemente significa por ahora ser responsable. Y esa responsabilidad, obviamente, pues nos trae de la mano la responsabilidad de, bueno, si yo tengo una presencia y quiero conseguir algo, tengo la responsabilidad de conocerme para ver si yo puedo hacer ese algo, cambiar ese algo o directamente pues elegir otro camino, ¿vale? Entonces, el problema de nuestra sociedad en general es que nos olvidamos que esa es nuestra responsabilidad y nos creemos que la responsabilidad se basa en ser buenas madres, en ser buenas trabajadoras, buenas amigas, y la responsabilidad esa viene añadida a cuando soy responsable de observar y de conocerme y de sacar mi mejor partido, entendiendo básicamente que mi mejor partido, pues como ahora voy a decir, siempre tiene que ir anclado en la base de ser humano. ¿Cuál es la base de ser humano? Yo ya no sé si estoy ahí o no. La base de ser humano, en el 100% de los casos, aunque hay algunos más que otros, es que somos sensibles, ¿vale? La sensibilidad es algo que creo que es importante no olvidar en este nuevo liderazgo en el que yo hablo tanto a empresas como a personas o como, ¿vale? Porque ser sensibles, aunque no guste, es algo con lo que nacemos todos, ¿vale? Y además, como habían dicho Aura, yo tengo la experiencia de la maternidad y ahí es un claro ejemplo de que cuando a ti te dicen que vas a tener un hijo, lo primero te lo dicen porque hay un corazón latiendo, no porque haya un cerebro razonando. Entonces, esa esencia de la sensibilidad me hace ver que yo tengo la responsabilidad de ser feliz, por lo tanto voy a autoconocerme. Pero claro, el autoconocimiento no nos gusta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encantan los dones que tenemos o los lindos que somos. A mí me encanta porque yo muchas veces, bueno, ahora no tengo tiempo, ¿no? Pero había momentos en que yo vi first dates y me moría de risa. Porque en la primera cita ya querían cambiar a la otra persona y aún no se habían conocido. Entonces, el problema de todo esto es que lo que no me gusta de mí lo intento cambiar en los otros. O lo que a mí me rechina de mí lo intento que los otros no lo tengan. Ahí es cuando rompemos la responsabilidad, ahí es cuando rompemos el liderazgo y ahí es cuando nos imposibilita cualquier opción que nos lleve al lugar donde queremos estar, ¿vale? Entonces, esa simpleza nos lleva a la siguiente parte. Si soy responsable de autoconocerme, ¿qué significa todo esto? Significa que yo tengo que hacer un mapa mínimo de mí. Un mapa mínimo de mí no significa estar en terapia durante 40 años para conocer la raíz ancestral de mi tatarabuela que seguramente me está incidiendo en algún punto, que no digo que no sea bueno, pero digo que en los tiempos que corren tenemos que ser mucho más directos en dejar de darle vueltas a por qué no lo podemos hacer, sino a conocer lo mínimo y de ahí actuar, que es el siguiente paso. Pero ese autoconocimiento sí que le tenemos que dar una raíz de sinceridad o de honestidad, cosa
que cuesta también un poquito a la hora de hablar de liderazgo y de humanidad, ¿vale? Es decir, yo tengo sombras, ¿vale? Aquí se le llaman sombras, en otros lugares se le llaman defectos, en otros lugares se le llaman cuestiones por arreglar o evolución o crisis curativas, noches oscuras del alma, hay un montón de cosas. Pero lo que tenemos que tener claro es que si estamos dispuestos a establecer un liderazgo, tenemos que tener la responsabilidad de ser humildes, cosa que incluso en la espiritualidad nos cuesta un montón. ¿Por qué? Porque la humildad significa que no tengo razón, que mi verdad no es la verdad, que tengo una responsabilidad acerca de cómo veo la realidad, la segunda pata del liderazgo, que hablaré ahora. Es decir, si yo quiero ser responsable de mi vida, también tengo que ser responsable de la segunda parte que siempre hablo y que es fundamental, la gestión emocional. ¿Vale? Aunque obviamente yo llevo hace 20 años que estoy en el mundo interior, meditando, haciendo cursos de formación, soy especialista en la hipnosis, ¿vale? En el trabajo del inconsciente y por lo tanto, aunque podría hablar, imaginaros cuánto tiempo acerca de esas heridas del alma, por qué nos sentimos rechazados, por qué nos sentimos humillados, qué mecanismos se esconden cerebralmente para que eso suceda y obviamente ese es mi trabajo en mi vida, lo que tengo que tener claro y aquí vengo a presentar es darnos cuenta que si nosotros gestionamos bien nuestras emociones, el resto es muy fácil. Parece que dice, venga, una que me va a descubrir el petróleo, pero realmente nosotros somos esencia, somos sensibilidad, somos seres. ¿Qué nos impide poder llegar a una gestión humana o poco humana de nuestras emociones? ¿Por qué? Obviamente volvemos a poder darle un montón de profundidad a esto, pues por heridas, por comportamientos inconscientes, pues por experiencias vividas, por un montón de cosas y por lo tanto nos volvemos a meter en un análisis casi infinito del diagnóstico, de estoy sanando, pero no vamos a la raíz. ¿Qué es lo que nos impide? Pues nos impide nuestra forma de ver la vida. Aquí ya no creo, ni en este escenario ni en muchos otros, creo que ya nadie se crea que la vida solo es una. Creo que ya la claridad de la subjetividad de la vida como elemento clave de toda vida, es decir, yo veo la vida como yo la veo, no como es. La vida es subjetiva. Por lo tanto, lo que me impide a mí ser feliz es cómo veo yo mi vida, no los acontecimientos que me ocurren. Comprendiendo, vuelvo a lo mismo y insisto mucho en que soy un ser sensible, todos lo somos, y que la vida duele un montón. No estoy diciendo que la vida no duela, pero el cómo me tomo yo la vida, el cómo desde mi propio conocimiento, sobre todo de mi inconsciente, que es la parte más compleja, porque no interesarme tanto el por qué hago las cosas, sino saber que ante estos hechos pues tengo estas incapacidades que mejorar o pues no soy capaz de hablar en público y busco o esas fórmulas van a ser mucho más fáciles para nosotros que tratar de intentar luchar contra todo y a pesar de todo ser felices. Esta actitud de positivismo radical donde tengo que ser feliz no es de lo que me estoy hablando, es de la consideración y la comprensión de que lo que yo estoy viendo acerca de mí y acerca del afuera no es la verdad. Es mi verdad, fundamentada en mis experiencias, fundamentada en mis creencias, que vienen todas, ya os lo digo yo, hasta los 7 primeros años. Así que si hay que buscar responsables, ya obviamente, además de nosotros mismos, están las figuras de papá y mamá para darle más profundidad. Pero lo importante de todo esto es que papá y mamá han tenido su responsabilidad. ¿Cuál es la mía? Comprender que mi visión de la vida es mía, que mi subjetividad es mía y que lo que se produce dentro de mí, en mi cabeza, en el fróntex, en el cerebro, todos en esos cerebros, el ego, todo lo que ya sabemos, ¿vale? Todo eso es efecto de cómo yo elijo ver la vida y por lo tanto tengo una responsabilidad en gestionarla. Para hablar de las emociones, obviamente, vuelvo a lo mismo, podríamos hablar un montón porque ya os digo que se habla mucho pero se confunde mucho.
Por eso elegí la emoción, aunque ya os digo yo que a mí mi pasión es el mindfulness, mi pasión es la práctica somática, mi pasión es la hipnosis, pero justamente elegí un tema que aparentemente no corresponde demasiado aquí, para que os deis cuenta de que si no tenemos al humano en coherencia con el divino, no tenemos nada que hacer, aunque el divino sea divino, que ya lo es. Sino que tenemos que aprender a comprender que la desregularización emocional es más tóxica casi que muchos otros comportamientos que consideramos tóxicos, es decir, beber, salir o ciertos que creemos que el cortisol no hace daño, pero que el cortisol hace mucho más daño que muchos vicios y que muchas veces es mejor no estoy fomentando el vicio, por favor, ¿vale? Pero muchas veces es mejor parar un pensamiento compulsivo que te va a generar mucho más daño en tu cerebro, en tus órganos, que el que es el cortisol, nuestro gran enemigo si sostenido, que, entendedme, 2 cervezas que te puedan sacar del problema que hay. Y repito e insisto, no estoy diciendo que la solución sea esa, pero que tenemos que comprender que la importancia de la emocionalidad no es algo que se quede, aunque aquí obviamente era para empresarios, no es algo que se quede para los empresarios que tienen que liderar a muchas personas, sino quiero que llevemos ese liderazgo a cada uno de los seres humanos para que si nos atrevemos a conocernos, es decir, si tenemos la humildad suficiente de comprender que tenemos que conocernos, no la soberbia de creer que nos conocemos, que es nuestro gran enemigo, ¿vale? Solo nos queda gestionar las emociones a mi beneficio. Y cuidado con lo de beneficio entendiendo que solo me importo yo. Es que si yo estoy feliz, entendedme, y estoy hablando de emociones, la naturaleza del ser es ser feliz y es ser amor, y eso no lo duda ninguno. ¿Quién nos lo impide? Pues un comportamiento emocional que entendemos que es normal, ¿vale? Porque todo el mundo lo hace, o porque yo lo he hecho toda mi vida, o porque yo soy así y nunca cambiaré, como la canción de Alaska, y es realmente porque tenemos las emociones absolutamente desreguladas y hace que nuestra percepción subjetiva de las cosas se agranden o empequeñezcan en función de esa desregulación, ¿vale? Una de las cosas que diría que si alguien quiere preguntar, que levante la mano, ¿vale? Así como en mitad del cole. Pero si no, me imagino que habrá después oportunidad. Entonces, ¿qué son las emociones? A ver, aunque insisto que podría hablar largo y tendido, quiero que comprendamos que hay emociones primarias, hay emociones secundarias y hay ya después lo que se llama angustia, ¿vale? Que no es ni una emoción, sino la única opción que le queda a ese niño interior, a ese inconsciente, que obviamente es a lo que yo me dedico, pero no es lo que yo vengo a presentar hoy, pero que obviamente a ese niño interior, ¿vale? Entonces, ¿qué emociones son las básicas? Nosotros cuando nacemos todos venimos con 5 emociones básicas. Esas 5 emociones básicas serían el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, ¿vale? Y el apego, el amor apegado e incluso el asco, ¿vale? La psicología siempre está en base a esa franja. ¿Qué pasa? Que ahí viene nuestro inconsciente, nuestras creencias, lo que nos han dicho que tengo que sentir, y ahí obviamente justamente estoy preparando un curso de formación de liderazgo y lo oriento mucho a esas emociones porque ahí, por ejemplo, los hombres tenéis muchos más problemas a la hora de la gestión emocional de una determinada forma, que es no vivir las emociones como si fuesen buenas. Las mujeres sí tenemos ese camino más recorrido, es decir, estar tristes no nos cuesta tanto, ¿vale? Pero los hombres, por unas creencias de papá, todo lo que ya sabemos, pues tenemos más dificultades. Cuando conocemos que tenemos esas 5 emociones, solo tenemos que estar pendientes, ¿vale? Pero pendientes 10 minutos antes en vez de ver el TikTok, ¿vale? De esas 5 emociones en un día, ¿cuántas he sentido? O si no he sentido estas, ¿cuál es el sentido? Y ahí vienen las secundarias. Que las secundarias no son más que no permitirme las primarias, o que las primarias
desborden y no den la claridad que se merece la situación. Es decir, un ejemplo muy claro, si yo de pequeña me he quedado sola en un sitio, ante una situación donde me vea sola puedo entrar en pánico, que es una emoción absolutamente secundaria por una mala gestión de la ira. Exactamente igual que si yo tengo cualquier fobia es por una mala gestión del asco. Por lo tanto, si yo soy capaz de comprender que hay emociones que no le estoy dando cabida, sí ya puedo establecer un camino de desbloquear esas emociones o quitarles poder no haciéndoles demasiado caso. ¿Eso es difícil? No. Es tan fácil pues como tomar la decisión simplemente de pararte y decidir y decir, a ver, llevo 30, 20, 40, 50 años de mi vida pues teniendo ganas de cierta cosa o de cierto proyecto y ahora me doy cuenta que realmente lo único que tengo que hacer, y no digo que sea fácil, ¿vale?, es primeramente tomar la decisión, y eso es lo que lo cambia todo. Lo he oído un montón de días, estos días, hablar de la intención, pero creo que es mucho más importante, aparte obviamente de la intención, hablar de la decisión. La decisión creo que no le damos el valor suficiente ante cualquier cambio. Obviamente he también oído en todo este tiempo y a mí me ha pasado, llevo 20 años en el mundo de la terapia, aunque ahora he decidido saltar hacia otro lugar, he oído un montón de veces que se han cortado experiencias o han dejado de venir a cursos o a terapias simplemente porque no tienen una decisión. No es una cuestión de compromiso, porque el compromiso siempre parte de la decisión de que ahora ya me toca a mí, ¿vale? La decisión de, ya sé que tengo estas sombras y ojalá lo supiese, ¿no?, por ese autoconocimiento, pero ya sé que al menos tengo la capacidad de decidir que con un método sencillo puedo llegar a cambiar lo que realmente quiera. ¿Cómo? Y esto es una frase, una palabra que se utiliza mucho en medicina, pero que aquí le vamos a dar un criterio, que es la poda sináptica. Me imagino que habréis oído hablar de ella. Si no, os explico un poquito. A ver, el cambio comienza cuando dejo de elegir ciertos comportamientos que hacía inconscientemente, es decir, si yo todos los días me levanto, me tomo un café, pues si yo quiero dejar de tomar café porque tengo la tensión por las nubes, tengo que decidir tomar un camino diferente para poder eliminar esas conexiones neurológicas que se le llama poda sináptica y marcar un camino alternativo que, marcado de una forma diferente y ya os digo, sencilla, pueda abrir otro carrilito en vuestro cerebro, ¿vale? Por eso es muy importante que no nos obsesionemos por cumplir un montón de hábitos o cumplir un montón de cosas, porque desde el punto de vista neurológico es, sobre todo si no tenemos esa gran virtud de la constancia, ¿vale?, puede confundir más que ayudar, ¿vale? Porque nos lleva muchas veces a fracasos de no lo consigo, de no tengo compromiso o no tengo... Cuando realmente, cuando se toma la decisión, el camino es muy sencillo, porque el camino es simplemente enseñarle a tu cerebro que hay más opciones de la que está viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo difícil para un ego, más que para un cerebro? Decidir que no tiene razón. Eso es lo más jorobado para un ego, creerse que lo que ha hecho no es lo mejor o que quizás tenía razón otras personas que no eran ellas. Por eso lo más difícil en el liderazgo, lo más difícil en la vida es tomar la decisión, no seguir el camino. Porque cuando se toma la decisión hay días mejores y peores. Hay días donde la regulación emocional va a ser más complicada y días menos. Pero cuando tú tomas la decisión, el resto es un proceso, ¿vale? Un proceso donde yo soy la primera que lo dice, un proceso donde es necesario ayuda.
Y yo, que llevo ya mucho en esto, mi bendito maestro, que de vez en cuando hablo con él. ¿Qué quiere decir con esto? Tener también la humildad de decidir cambiar y decidir que necesitas ayuda. Ayuda no significa que tenga que haber ni un mentor, sino se necesita ayuda en aquellas áreas de mí que no soy capaz ahora mismo. Por ejemplo, si yo tengo un problema grande con el afecto, con el contacto físico, pues obviamente necesitaré ayuda a que me lo resuelvan con la decisión previa de, aunque me cueste, abrázame, ¿vale? Que si yo tengo un problema a la hora de constancia, pues la ayuda, obviamente, profesionalizada o personalizada, siempre es necesaria. Por eso siempre insisto que no es tan importante hacerlo bien, sino tomar la decisión de ponerte tú como el centro de tu vida, como tu propio líder. Ahí, vuelvo a insistir, hay millones de fórmulas. Hay fórmulas en Bienestar Interior, que es a la empresa a la que pertenezco y casi todo, pues automáticamente hay fórmulas para trabajarlo a través del mindfulness, es decir, hacia un tipo de liderazgo mucho más activo, donde yo me muevo, ¿vale? Donde yo me siento más cómoda, aunque soy sensible y a veces lo llevo regular, ¿vale? Pero hay otros tipos de liderazgo, porque estoy cansada que parece que los líderes solo podemos ser los que andamos rápido, ¿vale? Hay otro tipo de liderazgo basado en el silencio, en la presencia, donde automáticamente no tienes nada que decir, porque tu actitud, tu presencia y tu colocación lo dice todo. Para eso, obviamente, hay procesos mucho más coherentes, como la práctica somática, incluso, pues, o como la meditación más profunda, ¿vale? Pero por eso insisto muchísimo. Siempre fracasamos porque no lo decidimos, lo intentamos. Cuando nosotros tomamos el mecanismo, la decisión, ahí simplemente ya estamos partiendo del método y de la parte más importante de todo esto, que hay que pararse para decidir. Decidir no se puede hacer en movimiento. Todo el movimiento es bueno y llevo escuchando movimiento todo el rato aquí, pero hay que pararse antes. Si no, el movimiento es reactivo. No es coherente. Si tú no eres capaz de pararte y decidir que lo que tu mente te está diciendo no hay una razón más que la mía, que por supuesto la tengo que defender, pero no puedo solo defender la mía, ¿vale? Automáticamente me queda la parte B, que no es fácil, que es regular las emociones que tenemos. ¿Vale? Entendiendo que un diagnóstico previo sencillo sería, si yo no siento miedo, ¿qué significa? Que lo tengo bloqueado. ¿Y qué significa que lo tenga bloqueado? Y ahí voy yo a lo que se me da mejor, al inconsciente. Todo lo que está bloqueado es lo que manda. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero no hay un solo ser humano que nazca sin tristeza. No hay un solo ser humano que nazca sin miedo. No hay un ser humano. Entonces, cuando no lo siento, regulinchi, que se dice, porque eso quiere decir que está operando la sombra. Y puede operar en la sombra, nunca mejor dicho, de dos formas. A través de desregulaciones emocionales, es decir, picos, ataques de rabia, depresión, ansiedad, que son emociones reprimidas, no emociones reales. Estoy cansada de conformarnos que la ansiedad hay que tenerla y quien no tiene ansiedad es que está malito. Y es al revés. La mala gestión emocional nos provoca ansiedad. Si nosotros tenemos una regulación emocional coherente, la ansiedad no existe, porque realmente no nacemos con ella. Igual que tampoco aparece en ese listado la famosa culpa, donde todos habitamos por una mala gestión de la ira, porque nos han enseñado que es más importante ser reconocidos por el afuera que ser aceptados por nosotros mismos. Esa mala gestión emocional aparentemente es lo normal, porque si no te llaman egoísta, o todo lo contrario, porque no sé decir que no eres no sé qué, entonces vives absolutamente en ataques de pánico constante, siempre pensando qué puedo hacer, qué puedo sentir, qué puedo pensar o qué puedo decidir para que todo el mundo, para que todos mis mundos estén en paz conmigo, pero yo pierdo mi propia paz.
¿Cómo consigo eso? Obviamente, está claro que la responsabilidad de la meditación y del trabajo introspectivo facilita un montón. No voy a negar que obviamente yo, igual que ayer una chica, Rocío, que le mando un saludo, decía que ella todos los días bailaba, yo digo, yo todos los días medito y obviamente no me puedo plantear que no lo haga. ¿Por qué? Porque es mi mejor regulador emocional. Porque al igual que hay personas que por sus experiencias y su infancia tienden a bloquear las emociones, mi tendencia es la contraria. Mi tendencia es hacer películas enormes con protagonistas intensísimos donde al final, pues por vencido, como he crecido con oveja negra, suelen acabar mal. Porque si al menos mis finales fuesen bonitos para mí, pues me diría, vale, desregulada pero feliz. Pero no, estoy desregulada, pero por encima soy la mala de la peli. Entonces, ante esas sensaciones, ¿qué me queda? Me queda, obviamente, o cambiarme todo mi cerebro, cosa que ya os digo yo, que cuesta un poquito, ¿vale? O comprender que tengo algo que hacer en mi vida, que es pararme y responsabilizarme de ella. De ahí, obviamente, para hacerlo de una forma sencilla, solo tengo un gran impedimento, yo misma. En mi caso, clarísimo. Entonces, si ya tengo ese impedimento claro, ¿dónde lo tengo que resolver? ¿En Paco? Es que aunque Paco me quiera, si yo no me quiero, no hay nada que hacer. ¿Y qué tengo que hacer para quererme? Pues obviamente no puedo cambiarme el cerebro y ponerme otro, porque lo vivido, vivido está. Porque lo no vivido está. Pero sí puedo gestionar mi forma de verla. Cuando yo tomo la decisión de ser mi propia gestora emocional, se me abren abanicos de opciones, que ahí tengo que adecuarme un poquito a lo que vaya mejor en cada momento. Obviamente, hay un elemento clave que nunca puede faltar, la respiración. Si no hay respiración, no puede haber decisión, porque nadie se para. Si no te paras y respiras, pues no te paras. Si tú te paras y automáticamente dices, aquí estoy yo, y me paro, automáticamente tomo conciencia de un elemento clave. No soy mente, tengo una mente y tengo una opción de cambiar lo que estoy viendo, que me trae sufrimiento, que me trae angustia, que me trae por otros pensamientos, palabras y acciones que me lleven a otros lugares. ¿Cómo? Insisto mucho, parándome a respirar y a decidir. ¿Qué tengo que decidir? Pues obviamente, muy sencillo. Si mis decisiones me han llevado a situaciones de sufrimiento, pues con no decidir lo que he decidido antes, ya tenemos un camino nuevo en la neurología y por lo tanto, si yo decido que voy a tomar té en vez de café y después voy a tomar, pues ya estoy parándome a tomar protagonismo sobre lo único que puedo tener protagonismo, que soy yo y mi forma de ver mi vida y la realidad. ¿Eso es fácil? No, yo estoy cansada de que te digan que, sobre todo con altas sensibilidades, de que mujer eres una exagerada, no sé cuánto. No, la vida duele. Y es normal que duela y aparte con los años se pone más compleja. Por lo tanto, es más necesaria que esas emociones tengan coherencia con lo que realmente yo quiero conseguir. Es decir, si yo quiero, yo qué sé, correr la maratón de Nueva York, pues tendré que tomar decisiones coherentes con eso. Coherentes significa maduramente responsables, es decir, si yo tengo 50 años, que es mi edad, y yo he corrido más de 5 kilómetros en mi vida, no puedo pretender en 2 meses correr 42 kilómetros, ¿vale? Es decir, cuando a mí se le baja a las emociones la película, vemos la realidad. Muchas veces nos creemos que la gente tiene que hacer por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una burbuja emocional donde nos creemos que muchas veces esas creencias, insisto, siempre ancladas en la infancia, ¿vale?, hacen que veamos la vida como si fuésemos niños pequeños, que tenemos que todo el mundo tiene que satisfacernos, que todo el mundo tiene que estar pendiente y si no, pues obviamente nos metemos, volvemos a esa rueda, en esa rueda emocional donde automáticamente sufrimos, que no tiene nada que ver con el dolor. ¿Por qué no tiene nada que ver con el dolor? Y aquí sí que, ya que me queda poco, me voy a ir un poquito a la parte que más me gusta de todo esto, que es la magia,
¿vale? No tiene nada que ver porque el amor y el dolor son las dos caras de la vida. Es a lo que venimos a experimentar. Venimos a experimentar el dolor para llegar a un amor que nos pueda catapultar a un lugar, ¿vale?, de compasión plena. Pero ese dolor, si no lo gestionamos con la madurez que corresponde, es decir, si esta persona me está haciendo, me trata mal o me lleva a emociones de dolor y tal, mientras lo resuelva a mí, porque siempre está en mí, tengo que tomar decisiones maduras que muchas veces no son compatibles inmediatamente con la felicidad, con el hedonismo, con el placer. Es decir, igual tengo que irme de un trabajo que me da una seguridad o una supervivencia ideal, o de una relación que simplemente me mantiene estable, pero no. Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de gestionar nuestra propia vida, tenemos que tener la valentía suficiente de comprender que una vez que tenemos esa honestidad de ver lo que falla y esa decisión, solo nos falta ir caminando sin mirar demasiado el final, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos obsesionamos tanto por alcanzar el objetivo que no nos damos cuenta que el objetivo simplemente es la decisión de empezarlo y la decisión de terminarlo, no la decisión perfecta de que tengo que conseguirlo de una determinada forma, sino la decisión de que si yo me comprometo conmigo, me comprometo también a ser coherente con mis sombras, mis errores, mis soberbias, que es básicamente siempre la soberbia, es el gran enemigo, y aprender que la vida es amor, dolor, y que sentir dolor por alguien es lo más bonito que puedes sentir, porque significa que sientes amor por esa persona. Si ya a partir de ahí ese dolor es causado por malas actitudes o por malas cuestiones, ahí es cuando tenemos que regular emocionalmente para poder establecer cambios. Porque también vivimos en una era donde parece que el cambio es obligado y el cambio solo es necesario cuando no te alinea o cuando no te da paz o cuando esa gestión emocional, en vez de ser positiva, y positiva significa paz, alegría, no locura, y sensación de bienestar, obviamente cuando eso no es así, automáticamente tengo que tomar otras decisiones que son las que más nos cuestan a los seres humanos, romper caminos establecidos, por eso gran parte de los compromisos se rompen. Y no hablo de los compromisos externos, sino con los compromisos que tenemos con nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a caminar en un camino y vemos que realmente nuestra visión de la vida no era la que creíamos tener, sino que realmente estaba como muy contaminada por mucha emocionalidad bloqueada, comprendemos quizás que haya lugares donde no haya que salir y creíamos que sí, y otros lugares donde creíamos estar a salvo y no estábamos tan a salvo. Por eso insisto que parece una tontería pararse, decidir qué hacer, qué sentir, qué pensar, pero realmente cuando nosotros simplemente hacemos ese gesto, el resto de nuestra vida es modificable, porque si yo modifico lo que me hace sentir automáticamente y me atrevo a buscar la coherencia en los cambios, no tengo que andar cambiando de pareja cada X tiempo porque no me satisface, no tengo que cambiar de trabajo cada X tiempo porque no me llena, porque comprendo que esas insatisfacciones y esos miedos solo son producto de una irresponsabilidad de no ver la realidad desde esa regulación emocional. Es decir, si yo no soy capaz de tener una relación de paz con la ira, ¿qué pretendo? ¿Que los demás me rían las gracias o me pongan límites o digan que sí o no? La responsabilidad es mi falta de gestión emocional a la hora de establecer pautas de ira. No es de él que no me escucha o que no soy capaz, que obviamente también. Pero si yo no pongo de mi parte a la hora de voy a explorar mis límites, voy a darme cuenta que realmente soy yo la que tiene que decir que no, que me encantaría que Pepe dijese no hiciese falta, ya. Pero no vivimos en un mundo encantado, vivimos en un mundo donde tenemos que aceptar que las cosas son
cada uno las ve como ellos los ven y que yo lo que me tengo que ocupar es de cómo lo veo yo. De ahí, obviamente, si yo tengo la capacidad de regularme emocionalmente, puedo establecer relaciones de liderazgo en cualquier lugar. Puedo ser el líder de una casa, puedo ser el líder de una oficina, puedo ser el líder de una empresa o puedo ser el líder del mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay enemigos. Ya no existe el enemigo fuera, solo hay una mala gestión emocional dentro que te impide ver lo que el otro te muestra tuyo y que además te ofrece otras alternativas que por una emocionalidad disparada no puedes ver. Que no te inviten a un lugar puede ser lo mejor que te ha pasado, pero nuestra soberbia absolutamente saca la máquina de la ira, automáticamente monta la, en mi caso, que sea, y automáticamente no solo sufro, sino que además me bajo mis vibraciones. ¿Vale? Aunque yo estoy hablando de emociones, somos presencia y conciencia emitiendo frecuencias vibracionales constantemente con cada uno de los pensamientos que generamos. Así que ya no es solo por una cuestión de voy a gestionar mis emociones para ser feliz, sino también no olvidemos la atracción, la ley de la atracción, la ley del mentalismo, todas estas leyes que siguen estando, pero creo que después de 3 días escuchando todas esas partes, creo que era importante que también escuchaseis que al humano hay que hacerle muchísimo caso, que el humano tiene más importancia aquí que el divino, que el divino ya sabe quién es, ya sabe qué es y ya sabe a qué ha venido, no tiene nada más que saber. Lo que tenemos es que gestionar al humano, para que ese no se pierda demasiado, para que ese no se crea que lo va a lograr, porque creerlo no lo vas a lograr. Lo vas a decidir. Si tú te crees que lo vas a lograr, automáticamente sale todas esas ideas, todo es inconsciente, todo eso que ya sabemos y hemos oído estos 3 días y por lo tanto lograrlo, ya os digo yo, que es complicado. Si lo decido que no va a ser mi mente quien gobierne todo esto, sino mi propia decisión, mi propia madurez, mi propio adulto interior, deidad, Dios, me da igual cómo le llamemos a eso, pero esa decisión lo cambia todo. ¿Por qué? Porque lo otro es, pues, aprender, conocerme, igual que cuando conoces a una pareja hay unos procesos y pasas del enamoramiento, aquí es al revés, aquí cuando empiezas a conocerte te caes mal, a medida que ya te vas conociendo te caes mejor, ¿vale? Entonces eso es lo bueno, ¿vale? Eso es lo bueno. La primera bofetada de ay, yo pensé que era más maja de lo que soy, eso nos toca. Pero una vez que ya comprendemos que no somos perfectos y que también cometemos errores y que quizás lo que nos hizo este no era para tanto o lo que yo le hice a este no era para tan poco, automáticamente ya tengo la capacidad de poder cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad no es algo que haya que decir ahora. Ya lo dijo Ramón y Cajal en el siglo pasado. Las células se mueven aquí en el estómago, por lo tanto, entendedme, la física cuántica se ha encargado del resto. Y por lo tanto, todo lo demás, con todo mi respeto, es excusa. Cuando tú tomas la decisión, hay días donde no vas a ser capaz, pero tienes la mano de la gente, de lo que sea, vale, que te va a ayudar. Pero si no eres capaz de responsabilizarte, que tu propia gestión emocional, es decir, si yo no siento tristeza, me manda la tristeza. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Un plan especial de tristeza, ¿vale? Obviamente ahí, pues entendedme, es mi trabajo, no tengo tiempo para explicaros los planes especiales de cada cosa, ¿vale? Pero si nos vamos a la emoción en vez de a la creencia, el camino es mucho más rápido, porque la emoción esconde muchas más creencias que cada una de las creencias qué emoción esconde, ¿comprendéis? Y si yo tengo problemas para sentir ira, pues hay que hacer algo para trabajarla y para que no se desborde. Si yo no tengo miedo o vivo aterrorizado, pues tengo que gestionar las emociones de una determinada forma. ¿Eso qué hace? Simplificar muchísimo más los procesos, porque no tengo que saber por qué me pasa, solo tengo que decidir cambiarlo. Y de ahí, obviamente, de la mano de lo más importante y de lo que no nos podemos olvidar. Somos amor. El amor es la base de todo. Y por lo tanto, sin amor hacia uno mismo, sin esa compasión de decir, tengo mucho que mejorar, pero voy a por ello, automáticamente el resto
quedaría en un discurso mentalista muy lindo, pero que no tendría la fortaleza de lo que estoy hablando. Yo hablo de acompañarlo desde el corazón, desde el latido, desde el decidirlo, desde el somos amor, soy sensible y desde soy sensible y ahora voy a gestionar mejor mis emociones para que eso no sea ni malo para mí ni malo para los demás. A partir de ahí, obviamente, pues abierta estoy, tanto ahí, pues en todas mis redes sociales, que ya están por aquí, pero ya veis que no he seguido esto, porque no hace falta, ya me lo sé de memoria. Pues cualquier duda, cualquier cuestión, sin ningún compromiso, me mandáis un WhatsApp, un mail, y os puedo decir así, básicamente, pues mira, es que yo soy incapaz de llorar. Os digo un poquillo qué tenéis que hacer, pero ya os digo, 5 minutos al día y empezáis a llorar. Así que no hay excusa. Es la decisión de atreverse a ser uno mismo, que eso es lo más difícil de todo. Pero creo que si estáis aquí, para eso estáis. Así que muchísimas gracias y para lo que queráis. Hasta luego.